Buenas tardes, estamos para una nueva clase de inglés técnico 1. Hoy vamos a dar la clase 9 y 10, ¿sí? Entonces, para que quede completo la clasificación de palabras. ¿Qué tenemos? A ver si vamos viendo si se conectan. Ya he entregado los parciales. El domingo subí las notas, domingo y ayer, el día de ayer. O sea que para que tengan, ya les he registrado, así que bueno, ya tenemos las notas. El que no haya subido todavía, la puede subir a la plataforma, al campus, así que para que tengan también toda la posibilidad de poder regularizar, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Hoy nos toca verbos transitivos e intransitivos, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Verbos transitivos e intransitivos. La clasificación de los verbos en inglés, ¿sí? Generalmente no es muy fácil, ¿sí? No es muy fácil decir transitivos e intransitivos y la gente... Atención con esto, la clasificación de los verbos puede ser regulares y irregulares, puede ser, ¿sí? Pero eso lo vamos a dar en el tiempo pasado, en inglés técnico 2 por las dudas, porque me van a decir, pero no era regular, irregular, sí existe esa clasificación, regulares e irregulares, pero eso en lo que se relaciona al tiempo, al pasado y al presente perfecto, hablamos de inglés 2, ¿sí? Bueno, acá, transitivos e intransitivos, ¿qué va a pasar con transitivo e intransitivo? Jorge, buenas tardes, gracias. ¿Me escucha? ¿Me escribe por acá para ver si me escucha? A ver si me está escuchando. Vamos a poner. Usted me va diciendo por acá, como siempre, si me escucha. Sí, perfecto. ¿Recibió su desempeño con la nota, Jorge? ¿Lo ha visto? Entonces ya, para que quede... Acabo de verlo. Perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Luego hablamos si hay dudas o algo, lo aclaramos, ¿sí? Estoy por dar comienzo a la clase para verbos transitivos e intransitivos, ¿sí, Jorge? Le estaba dejando un mensaje, generalmente la mayoría no lo sabe, ¿sí? No me sabe decir cuándo es transitivo, cuándo es intransitivo, es complicado. No sé si lo sabrá, Jorge. ¿Tiene alguna idea? Transitivo e intransitivo. ¿Por qué esa clasificación o qué significa esa clasificación? No recuerdo. No hay problema. Bueno, para que un verbo sea transitivo, sí o sí depende de un objeto directo o indirecto. Es decir, que para que la oración tenga sentido y tenga su correspondiente significado en lo que respecta al verbo, necesita un objeto directo. Por ejemplo, digo, yo como. Entonces hay que preguntarle al verbo, ¿sí? El verbo es comer, ¿qué come? ¿Qué comes? ¿Qué como? Voy a decir una manzana, una naranja, un lomito, lo que se les ocurra para que ustedes vean a este verbo. Entonces, si responde a eso, entonces va a decir, esto es un verbo transitivo. O sea que para ustedes corroborar si el verbo es transitivo o intransitivo, tienen que hacerle la pregunta ¿qué? Al verbo correspondiente. Por ejemplo, digo, I store information. ¿Qué quiere decir eso? Yo almaceno información. Entonces, el store es el verbo. Entonces digo, ¿qué almaceno? Y me responde, information. Entonces, ese verbo es transitivo. Esa va a ser la manera de corroborar a ustedes si es transitivo o intransitivo. Entonces, haciéndole la pregunta ¿qué? A ese verbo. Eso va a ser lo que es el verbo transitivo. Entonces, el verbo transitivo es aquel verbo que necesita de un objeto directo o bien indirecto para tener sentido, ¿sí? Que sí o sí lo necesita. Y para corroborar si es un verbo transitivo o intransitivo, que voy a hacer la pregunta ¿qué? A ese verbo correspondiente. ¿Qué almacena? Información. ¿Qué come? Una manzana. Eso va a decir así, yo como una manzana, va a decir en la oración. Al verbo ese como, ¿qué come? Sigo Jorge, come una manzana.
¿Qué come Jorge? Una manzana. Si me responde eso, si eso está en el texto, verbo transitivo. Por el contrario, si estamos hablando de un verbo intransitivo, el verbo intransitivo no necesita ni de objeto directo ni de objeto indirecto. Tiene sentido por sí. Entonces digo en inglés, I must go. Buenas tardes, Jorge. Jorge Wright. Bienvenido nuevamente a una clase. Muy bien, los Jorges, excelente. Conmigo Buenas siempre. tardes. Buenas tardes. Jorge, estuve viendo, no me entregaste, no me podés, todavía estás a tiempo. El desempeño, no subiste al campus. ¿Puede ser? Me fijo, creí que lo había subido, pero me fijo. Porque Jorge, ya le di, los que desde ya doy gracias a todos los que subieron, porque lo subieron inmediatamente, así que perfecto, mandé el mensaje, lo subieron y ya tienen sus devoluciones, sus notas, así que ya tiene. Por eso me acordé, digo, Jorge, que me habías dicho que lo habías hecho, subilo y te lo veo mañana, ¿sí? Entonces ya tenés tu nota. Y para todos los que estén viendo, también dejo ese mensaje que vayan entregándolo igual, o sea, no importa, prefiero tenerlo a todo tarde o lo que sea porque necesitamos la información, así que no importa. Así como pueden ir subiéndolo, el que vea, que lo suba. Estamos dando hoy la clasificación, otro día dimos las clases que tuviste antes, adjetivo, después sustantivo y hoy verbos, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los verbos en inglés? ¿Tenés alguna clasificación que sepas? Ya lo expliqué, pero para ver si vos sabes algo de eso. ¿Alguna clasificación? ¿Cómo se clasifican o qué tipo de verbos conoces? Eso puede ser otra. ¿No? ¿Será que no? Eh, yo me acuerdo de uno, creo que es regular, puede ser. Es lo que dije recién. La mayoría me dice regular e irregular. Esa clasificación existe, pero esa clasificación es de los verbos. Para el tiempo pasado, el presente perfecto, sí, pero no es lo que vamos a dar hoy acá. Esa clasificación. Eso es para inglés 2, ¿sí? Muy bien. Ahora acá acabo de decirle, a ver Jorge de Forel, ¿cómo se clasificaba lo que acabo de decir? A ver, entonces vas practicando un poquito. ¿Qué dice Jorge? ¿Cómo eran los verbos? ¿Lo podés leer ahí, Jorge Wright? ¿Qué es lo que dice Jorge? En el chat está. Jorge escribe en el chat. Transitivo e intransitivo en la clasificación, Jorge. Transitivos e intransitivos. Te explico ya. Ahí está, Jorge dice intransitivos también. Bien. Entonces te explico cuándo va a ser transitivo, cuándo va a ser intransitivo. ¿Sí? Transitivo. ¿Cuándo va a ser un verbo? Va a ser transitivo. Cuando, sí o sí, para tener sentido necesita objeto directo e indirecto. ¿Sí? Por ejemplo, digo Jorge come, recién le dije para Jorge, vamos a cambiarlo ahora. Jorge come una pizza. Ujú. Entonces, para corroborar si ese verbo es transitivo o intransitivo, le hago la pregunta ¿qué a el verbo? ¿Qué come Jorge? Una pizza. Eso dice la oración. Jorge come una pizza. Recién dije en inglés, I store information, ¿sí? Store quiere decir almacenar. Entonces, ¿qué almaceno? Information, me responde en el texto. Entonces, ese verbo es transitivo porque necesita de ese objeto, en este caso directo, para tener sentido. Entonces, para ustedes corroborar, porque todos me dicen, pero ¿cómo voy a saber, profesor, si es transitivo o intransitivo? Así, haciendo la prueba en el texto. Por ejemplo, digo, el programador, el programador archiva documentos. Vamos a ponerle. The programmer files documents. Vamos a ponerle. Files quiere decir archivar. ¿Qué archiva el programador? Documents. Entonces ese verbo files es transitivo. En general, la mayoría de los verbos generalmente son
transitivos los que aparecen en los textos técnicos, pero por las dudas también le tengo que explicar los intransitivos. Intransitivo, ¿cuál va a ser el verbo? ¿Cómo va a ser el verbo para que sea intransitivo? Todo lo opuesto de transitivo. No necesita ni objeto directo ni objeto indirecto para tener sentido. Se vale por sí mismo, tiene significado. Por ejemplo, digo I must go. I must go. ¿Qué querrá significar ese must? ¿Saben alguno de los dos? ¿Será ese Sí, must? Sí, debo, debería, según sí, el tiempo, ¿verdad? debo. Es una obligación. I must go. Estamos en una reunión, ustedes, esto para ustedes las reuniones, las meetings que se tienen en las empresas. Sorry, I must go. Alguien lo llamó por teléfono, dice sorry, I must go y se va. En las clases también a veces les digo yo que me digan así, si se van, sorry, I must go. Me tengo que ir, me debo ir. Entonces, eso, yo que voy a preguntar, ¿qué debo? Irme. No es qué debo hacer, es qué debo. Irme, no, no hace falta. I must go ya es así es la conjugación del verbo, es un verbo modal. Entonces que sí o sí sigue otro verbo, sí o sí, con el verbo modal. Entonces en ese caso es un verbo intransitivo. Em, por ejemplo, I have, por ejemplo, digo I have lot of files, otra vez, para que vean, ahí va a ser sustantivo. ¿Qué tengo? Muchos que archivos. Entonces ese verbo tener, generalmente el verbo tener es tengo algo. Entonces tengo un auto, tengo archivo, tengo una notebook. Entonces se va a hacer como un verbo transitivo. ¿Sí? Entonces, la clasificación del verbo muy corta. ¿Transitivos o intransitivos? Nada más. Transitivos necesita objeto directo e indirecto. Sí o sí. Y aquí el intransitivo no necesita ni objeto directo ni indirecto para tener sentido. Funciona solito y por sí mismo tiene sentido, ¿sí? Generalmente les subrayo verbos fáciles. Por ejemplo, para que no le dicen have. ¿Qué lo van a poner? Have. Que tenga información. Perfecto, entonces es un verbo transitivo. Lo único que tienen que poner, verbo transitivo. No tiene singular, no tiene plural, no tiene masculino, no tiene femenino, nada. Los verbos transitivo e intransitivo. Acuérdense lo que les explico acá. Va esto, nada más. Porque le quieren poner singular, plural, masculino, femenino, no. Porque si dice Jorge come una manzana, él come. Ah, entonces es masculino. No, en inglés no. No. Así que eso, por favor, porque cada vez que hago los videos digo esto, pero siempre me terminan poniendo masculino, femenino, singular, plural. No. Em, Otra cosa que hay cuando, por ejemplo, dice files, ¿se acuerdan en el presente simple? Hay que ponerle la S cuando es he, she o it, que eso estaba en el desempeño. ¿Qué pasa? Le ponen en plural. Verbo plural, no existe verbo plural o singular. Al contrario, se le agrega la S porque es singular, tercera persona del singular. Así que ojo con ese tema, ¿no? Eso para la clasificación de verbos en general, verbos. Entonces, si tienen que clasificar un verbo, solamente transitivo e intransitivo, punto y aparte, nada más. Ahora seguimos con otro tipo de palabras, las preposiciones. ¿Sabe alguno de los dos cuál sería una preposición? ¿Un ejemplo de preposición? ¿Alguna preposición? A ver qué dice. Sí, para o por. Pero digo en inglés. En inglés, a ver si ustedes reconocen alguna preposición en el texto, por ejemplo, que ustedes digan, ah, esto es una preposición. Podría ser on, Es on, una, muy bien. Hay tantas o más que en. Ustedes saben que en español ante, cabe, con, contra, todo eso, todos los alumnos me dicen eso, todas esas profecías. Pero claro, no, into, claro, in, from también. on, from, for, son las más conocidas. ¿Sí? Yo voy a colgar una listita para que ustedes se den cuenta, porque a veces no saben tampoco, pero esas también están en la clase, ¿sí? Dice preposiciones, hay una listita, hay unos ejemplos de preposiciones para que ustedes lo vean, pero es como dice Jorge acá, in, on, at, for, from,
son las que más generalmente tomo, porque es imposible saberlas todas. El with, WITH, es una, y la otra without, ¿sí? ¿Qué quiere decir sin? Entonces, with or without. ¿Qué pasa con esas preposiciones? La clasificación. Otra vez, muy simple. Simple o, si es simple, y lo opuesto, ¿cómo sería? La preposición, imagínense siempre con una palabra. ¿Es simple o lo opuesto? A ver, ¿qué dirían? ¿Simple o? Les digo yo. Compuestas o complejas, ¿sí? Esas compuestas o complejas tienen un nombre especial. Se llaman frases preposicionales. ¿Se acuerda que al principio de las clases dimos frases idiomáticas, frases verbales, frases sustantivas, que también lo dieron en el desempeño, y ahora un cuarto tipo de frase, frases preposicionales? ¿Cómo se va a formar ese tipo de frases preposicionales? ¿Qué va a tener como elemento principal si se llama frase preposicional? ¿Qué va a tener como elemento principal? Si estoy diciendo que se Una llama preposición. una preposición. Ujú. Algunas de las que nombró Jorge ahí. En este caso, el ejemplo que le voy a decir, at the top y at the bottom. ¿Sí? Son las más conocidas, son las que más salen, especialmente en el área técnica. At es la preposición de bottom, at the top. Miren, at the top y at the bottom. Eso mucho para ustedes en el área técnica, si están dando una presentación de algún proyecto o algo, entonces dice, en la parte superior, at the top, at the bottom, entonces van explicando qué es lo que tienen, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo, hagamos de cuenta que están presentando un proyecto, entonces en la parte superior están todos los datos de la empresa, vamos a poner en la parte inferior, entonces at the top y at the bottom. Se usa mucho, ¿sí? Entonces eso sería en la parte superior y en la parte inferior. Significa. ¿Qué pasa? Fíjense, a ver si se dan cuenta con lo que estudiamos hasta ahora. At the top. At es la preposición. ¿Y qué sigue después? The top. ¿Qué sería? ¿Qué está formando dentro de lo que hemos dado a nosotros hasta ahora? ¿Qué forma ese de top? ¿Qué, Frase sustantiva. Una frase sustantiva, muy bien, eso. Para que ustedes vean que está relacionado, ¿no? No para que ustedes vayan diciendo por la vida, y esto es at, esto es una frase sustantiva. No, para que ustedes vayan, relacionan, diga, ah, lo que estudié antes, acá está, ¿sí? ¿Y eso para qué les sirve? Para ustedes identificarla. At the top. Ujú. Entonces, ¿cómo va a estar formada una frase? Bienvenida, Micaela, porque está ahí la... Bienvenida, buenas tardes. Muy bien que estén acá. Ahora vamos a repasar con Micaela los temas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a formar una frase preposicional? Elemento principal, una preposición. At, in, on, acá en este caso es at. Más que, acaba de decirlo Jorge, más una frase que, una frase sustantiva, más una frase sustantiva. El at, ¿sí? O cualquier tipo de preposición más una frase sustantiva. Ejemplo de frases preposicionales, at the top y at the bottom, porque se dieron cuenta que yo en el desempeño tomé los ejemplos que di yo acá en clase. Yo puse kick the bucket, look for, a piece of cake, y ustedes tenían que analizar qué tipo de frases eran, ¿sí? En el desempeño que entregar. Micaela, buenas tardes, viste, vos me entregaste, si mal no recuerdo, y ya te entregué la devolución, te hice la corrección, ¿es así? Buenas, sí, sí, justo hoy vi la corrección. Ah, perfecto, así que gracias por enviármelo, ya está, tienes linda nota porque me acuerdo, así que los ejemplos, ahí te los expliqué, los errores, podría haber estado Sí, mucho, mucho mejor porque algunos errores, bueno, pero bien, 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 me sí, acuerdo. sí, vi en lo que me equivoqué y era una pavada. Pero bueno, Sí, ya sé para la próxima. sí, además me habías dicho, ¿te acordás? Entonces yo me acordaba, pero
Bien, entonces vamos para Mica porque me parece, si mal no recuerdo, 7 me parece que te puse. Sí. 6. No, un 7, un 7. Ah, sí, porque yo 7 era, ¿no? Porque yo me acuerdo así. Porque con esa nota vamos para la promoción, ¿sí, Mica? Así que para adelante. Entonces vamos, más ya tuviste la otra clase, entonces todo lo que voy diciendo acá va después en el desempeño, ¿sí? Y lo que estamos dando acá, el desempeño que sigue, no sé si decirlo como que es más práctico, más rápido. Análisis de las palabras como estamos dando, así como acabo de decirle. At the bottom. ¿Qué es esto? Ah, una frase preposicional. Y lo pone. ¿Sí? O si no, le pongo at, nada más me dicen una preposición. Acuérdense la preposición, la clasificación. O es simple, o sea, cuando es una sola palabrita, la in, preposición simple. On, preposición simple. At, preposición simple. O bien le ponen las que son, pueden ponerle complejas, dos puntos, frases preposicionales, que va a ser una preposición más una frase sustantiva. At the top, at the bottom. Eso, ¿sí? Eso va a ser las preposiciones. Estamos dando, Micaela, eh, tipo de verbos, dos clasificaciones, ahora ya voy a hacer nuevamente. Y esto las preposiciones. ¿Cómo son las clasificaciones de las preposiciones? Simple o compuesta. Y la compuesta se llaman frases preposicionales. Otro tipo de frases, ¿no? Entonces, 4 tipos de frases ya vamos dando hasta el momento. Frase preposicional es la última, antes dimos la sustantiva, antes dimos la verbales y la idiomática. Eso por las dudas para el final, los que no promocionan, para que se acuerden de eso. Leo, ¿cuántos tipos de frases vienen? La única que se acuerdan, frase sustantiva. Así por las dudas, ¿no? Em, Otro tipo de palabra que es cortito, muy cortito, porque ve las clasificaciones, por eso las dejo a lo último, porque son las más fáciles. Adverbio. Adverbio, ¿saben? A ver qué sería un adverbio o algún ejemplo. No hace falta que me digan la definición de lo que es, sino que me digan un ejemplo o qué función va a tener el adverbio, tanto en inglés como en español, ¿eh? Es lo mismo. En eso sí. Calificar el verbo podría ser carefully. To Muy look bien. carefully. Eso, es eso. La terminación, yo les tomo generalmente eso, la terminación en leí, porque hay muchos tipos de adverbios, ¿sí? De modo, de tiempo. Entonces, no, tan así yo hilar fino no. Lo que, como dice ahí, carefully, como dice Jorge, generally, usually, si la terminación LI, LI, no se confundan con TI. LY quiere decir mente, originally, normally, generally. Ujú. Eso es un adverbio. Una de las funciones es, como dice Jorge, porque a veces le puedo tomar verdadero o falso o que pongan para la parte a lo mejor del final. En la clasificación ustedes van a ver generally or usually, dos puntos, tienen que poner solamente adverbio, porque el adverbio ahí, clasificaciones no, adverbio, punto. Entonces, terminación LI para que ustedes reconozcan un adverbio. Entonces ustedes le ponen adverbio. Usually, dos puntos adverbio, nada más. Lo que sí le puedo hacer una pregunta es, ¿qué función tiene el adverbio? Y usted acá me hizo una función, Jorge. Modificar, dar una cualidad, describir cómo hace la acción el verbo. Por ejemplo, habla, habla despacito, habla lentamente. He speaks slowly, lentamente. Entonces, eso es una de las funciones, ¿sí? Modificar al verbo, modifica a otro adverbio, acuérdense de esto, y modifica un adjetivo, porque todos se quedan en modifica el verbo. Adverbio modifica el verbo. Eso, claro. También modifica otro adverbio y modifica un adjetivo. Por ejemplo, extremely, extremely expensive, extremadamente caro. Ahora en Argentina, extremely expensive, ¿sí? Todos los precios extremely expensive, excesivamente, extremadamente
caros o costosos, ¿sí? Eso va a ser modificándolo. Ustedes van a ver directamente la palabra que yo le voy a hacer, no le voy a decir que expliquen todas estas cosas así, nada más. ¿Cuáles son las funciones del adverbio? Modificar a un verbo, a otro adverbio y a un adjetivo, punto y aparte, ¿sí? Yo así, porque no van a ser unos expertos en... No. Así que con esto, suficiente. Entonces, voy a ir aclarando acá los temas. Entonces dimos clasificación en el día de la fecha. Clasificación de verbos, cortita, 2. Clasificación de preposiciones, 2. Clasificación y función del adverbio, solamente la función, porque clasificación solamente se dice adverbio y punto, ¿sí? Entonces, vamos armando para que vaya a entender Micaela. Hoy ya dijo Jorge cómo era, Jorge de Forel dijo cómo se clasificaban los verbos. Ahora le toca a Jorge Wright decirle a Micaela cómo es la clasificación de los verbos en inglés. A ver si te acuerdas. Transitivo e intransitivo. Excelente. Transitivo, Mica, e intransitivo, nada más. Transitivo e intransitivo. Decirle, Jorge, ¿cuándo un verbo es transitivo? ¿O cómo se da cuenta Micaela y Jorge que está enfrente a un adjetivo que es transitivo? Bueno, un poco de agua. A ver si te acordás, Jorge. No me va a decir ahora. Lo puede ayudar Jorge. También lo puede ayudar. A ver, porque Micaela se está quedando con la duda. ¿Y cuándo es un verbo transitivo? Yo esa parte no llegué en el ejemplo, ¿eh? Perdón. No, ejemplo no. Yo te dije cuándo era. Cuando vos llegaste yo te expliqué de nuevo. ¿Cuándo era? ¿Cuándo? ¿Cómo te dabas cuenta? Ahí dijo Jorge. Ahí dijo el otro Jorge. A ver, léanlo en el chat. A ver si dijo bien. Ustedes léanlo. Mica y Jorge. Se hace la pregunta ¿qué? A ver qué dice acá también. Necesita un objeto directo e indirecto para tener sentido. Perfecto. Eso es un verbo transitivo. Cuando necesita un verbo es transitivo cuando necesita de un objeto directo o indirecto para tener sentido. Eso es el verbo transitivo. Por ejemplo, yo dije, I have a notebook, por ejemplo. Quiere decir, yo tengo una notebook. Entonces al verbo, ¿cuál es el verbo? En español yo le digo, yo tengo una notebook. I have a notebook. ¿Cuál es el verbo ahí, en esa I oración? have. El have, ¿sí? Entonces este verbo have, le pregunto, ¿qué tengo? Y me responde, a notebook. Entonces digo, este es un verbo transitivo. Así lo verifican, ¿sí? Haciéndole la pregunta. Después digo, Micaela. Micaela stores, se escribe, almacena, stores information. Entonces le pregunto, ¿qué almacena? Le pregunto a ustedes, ¿qué almacena Micaela? Ustedes me dicen, information. Entonces, ese verbo es que es transitivo porque tiene objeto directo. El objeto directo es lo que va luego del verbo, ¿ve? Ese que, para verlo, que almacena información. Esa información es el objeto directo, ¿sí? Digo, yo como pizza. ¿Qué come Silvia? Pizza. Ese es el objeto directo. Le hago así básico los ejemplos para que se den cuenta, ¿sí? Porque si no va a decir, ¿qué transitivo? En transitivo no entiendo nada. Entonces, un verbo es transitivo cuando necesita de un objeto directo o indirecto para tener sentido. Y por contrario, ¿qué verbo vamos a tener? Intransitivo, Mica. Intransitivo no necesita ni de objeto directo ni de objeto indirecto. O sea, tiene sentido por sí solo. Eso es simplemente eso, transitivo e intransitivo. Ahora que dimos, ya después que Jorge llegaste, otra clasificación. Ya llegó Micaela más o menos en ese momento. ¿Qué tipo de palabra analizamos? Esos verbos. Otro tipo, antes del adverbio, acá dice Jorge, preposiciones. Muy bien.
Y Jorge Wright dio un ejemplo de preposiciones. ¿Cuál era, Jorge? Entonces Micaela de paso ya va teniendo con idea. Vos dijiste unas más o menos tres. ¿Cuál era? Eh, De preposiciones. into, from, on, Eso. On, es un ejemplo ahí. in, on, into, at, for, from son las básicas. Le estaba diciendo Micaela. Y les dije cómo se clasifican las preposiciones. Esas, el in, el on y el at, son preposiciones simples. Son una sola palabrita. At, in, preposición simple. Pero también puede haber una clasificación para aquellas que se llaman compuestas. Compuestas, y esas compuestas se llaman frases preposicionales. Un ejemplo de esto es at the top. Ahora se lo voy a escribir acá. At the top. Entonces lo van visualizando porque si no así acá. At the top. Ay no. ¿Qué hice? ¿Me escuchan, chicos? Sí, 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 se escucha Ah, bien. porque toqué. Toqué. No sé qué toqué. Porque soy una experta. At the bottom. Ahí le pongo at the top. Esos ejemplos de ambas son frases, ¿cómo les dije que se llamaban esas que son compuestas? Frases preposicionales, por las dudas. Frases preposicionales. ¿Cómo están formadas? Es otra preguntita que puede ir. ¿Cómo están formadas las frases preposicionales? Elemento principal, at, en este caso, una preposición, más una frase sustantiva. Frase sustantiva. La frase sustantiva es de top y la otra es de bottom. Ahí ha llegado connecting, ¿qué dice? ¿No me estaban escuchando? Hola. Se escucha perfecto, ¿eh? Ah, porque me entró el área técnica, entonces digo, ¿será que no me están escuchando? Perfecto, perfecto. A ver, ¿quién será el área técnica? No, está bien, están controlando nada más, para ver si está funcionando todo bien. Creería. Entonces, at the top y at the bottom son frases como. A ver, le pregunto a Mica, a ver si me va siguiendo. Frases preposicionales. Sí, preposicionales, sin miedo, Mica. Y si se equivoca, no importa. Aquí estamos para aprender. Preposicionales. Ujú. Proposicionales no pongan, eso sí le digo, porque proposición es otra cosa, ¿sí? Esto es preposicionales, ¿sí? Prepo. Entonces, la clasificación de las preposiciones simple y compuesta y las complejas o compuestas se llaman frases preposicionales y son estos dos ejemplos. Atención, anótenlo. At the top y at the bottom. Generalmente pregunto lo que da. Y después vimos por último qué tipo de palabra. ¿Qué tipo de palabra hicimos? Acabamos de decir otro tipo de palabra que se llama, empieza con A. Adverbios. Adverbios. Muy bien. El adverbio. Vamos a hacer un verdadero o falso a ver si captaron algo. El adverbio modifica al sustantivo. No, falso. Falso. ¿A quién modifica? Me dijo ahí Jorge. Me dijiste vos. Modifica el verbo. Al verbo y a alguien más. A otra persona. Modifica también el adverbio. Y Ajá. bueno, dejo la otra para los chicos. Muy bien, a ver los chicos. Entonces, Jorge dijo, modifica el verbo. Perfecto. Modifica al... ¿A quién dijiste, Jorge, también? Modifica otro adverbio. Otro adverbio. Y falta una. Modifica a quién más. Modifica a un adjetivo. A un verbo, a otro adverbio y un adjetivo.
Eso sería. Ujú. Esas serían las tres funciones del adverbio. ¿Y cómo lo van a reconocer ustedes? ¿Qué terminación indica que estoy frente a un adverbio? ¿Terminación qué? En la palabra me refiero, ¿no? Terminación LY, generally, usually, eso va a ser la terminación que me indica que estamos frente a un ejemplo de adverbio. Ujú. ¿Qué vamos a hacer para la clase que viene? Porque después ya otra vez se va a acercar se acerca ya otra vez el otro desempeño. La próxima clase directamente acá, los tres, Dios quiera que estén, porque me vienen siguiendo así, los tres. Vamos a hacer un simulacro nosotros acá, entonces a ustedes ya les va a quedar solamente darle una mirada, así les digo. Yo voy a traer acá, voy a colgar acá, así, un textito y voy a, tal cual lo voy a hacer. Va a ser otro texto, obviamente, ¿no? Subrayo, por ejemplo, usually, digo de, a, un sustantivo, un verbo, todo así. Entonces, vamos practicando sobre eso. Ya con la de hoy terminé la clasificación de la palabra. Es artículo, adjetivo ya dimos, sustantivo ya dimos, que sigue el verbo que dimos hoy, las preposiciones que dimos hoy y el adverbio. Se termina. Ujú. Es esto, es esto, es esto. Para que solamente en todo caso, si quieren, vean algunos ejemplos en las clases, pero con esto es suficiente para el análisis, ¿sí? El desempeño es un texto, yo voy a subrayar distintos tipos de palabras, ¿sí? Y ustedes van a ir analizándolas, así, sustantivo, ¿qué tipo de sustantivo? Adjetivo, ¿qué tipo de sustantivo? Eso, ¿sí? Entonces, para la próxima, les agradecería que vengan, que se conecten para que ustedes vean cómo va a ser y además para que ustedes ya directamente, con los ejemplos, esto nos dio el mismo la profe. Generalmente hago eso, ¿sí? O sea, a lo mejor el texto cambia, pero los tipos de palabrita, el de, el subrayo, el a, el an, entonces ya dice, ya me acuerdo. Entonces, solamente le va a quedar hacer una revisión a ustedes, ¿sí? Lo mismo lo que vean en el video. Porque es así. El desempeño de esto va a ser eso, nada más, clasificación de las palabras, que es lo que estamos viendo. Nada más. Ya lo vi a la frase sustantiva en la otra, en el anterior desempeño, ya vi los tiempos verbales, ya vi la parte teórica, esto me falta acá, ¿sí? Así que si vamos con esto y ya tienen un lindo 7 9 10 lo que sea, y vamos para la promoción, ¿sí? Jorge Wright, no te olvides de subírmelo, entonces ya vas teniendo también, ¿sí? Ok, Entonces ya sí. tenés tu nota, tu devolución. Si vos ya lo hiciste la otra vez, solamente... Gracias por ¿sí? hacerme acordar. La verdad que estaba confiado que lo había subido. Sí, porque lo vi ayer cuando estoy viendo las notas y digo, vi que Jorge me lo había entregado, Micaela que me acordaba, y veo el tuyo, no estaba. Digo, capaz, o sea, avísame por las dudas cuando lo mismo yo voy a ir controlando. Ya lo subí para ver si hay algún problema, que creo que no, porque los chicos subieron rápido, para que pues lo contacten, ¿sí? Entonces ustedes ya se aseguran, ya por ejemplo, Mica ya lo vio, Jorge lo acaba de ver también, así que para que no te olvides, ¿sí? Entonces ya tenés tu Gracias. devolución también, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿ha quedado claro Jorge de Forel? A ver qué me escribe. Acá me había puesto Jorge. LI, muy bien, había puesto adjetivo, muy bien, no lo había visto, perdón. Muy bien, Jorge. Así que es esto. Entonces, Mica, para que vos, las otras tipos de palabras, entonces ya la próxima lo ves, entonces ya te va a dar solamente repasarlo, ¿sí? La clasificación. Es más, yo le recomendaría que vean la clasificación que hice yo acá en los videos. Ayer también subí todos los otros anteriores también, todo, todo, para que ustedes vean. Entonces, lo hacen como un cuadrito, sustantivo, la clasificación, adjetivo, el artículo, qué dijo el artículo, nada más lo que doy acá, nada más. Los dos Jorge estuvieron, así que bueno, solamente pueden ver el video y con eso ya estamos, ¿sí? Así que el martes que viene los espero acá por este mismo canal y entonces vamos a repasar, vamos a hacer un simulacro de desempeño número 2, ¿sí? Así que los espero. Que tengan have a great week.
¿Qué será eso que le estoy diciendo? ¿Les deseo qué? Una buena semana. Una buena semana, una excelente semana. ¿Y ustedes qué me van a decir en inglés? Ya sabían el otro día, ¿eh? Los dos, Sí, Jorge. the same to you. The same to you, excelente. The same to you. Mica, gracias por venir. Gracias, Jorge Wright. Gracias, Forel. Gracias a los Jorges y Mica, ¿sí? Así que, porque esto hace bien para ustedes y a mí también me ayuda muchísimo porque este intercambio es mejor que hablar sola a la pantalla. Así que muchas gracias y espero que les sirva para que el otro desempeño tenga una hermosa nota. Así que vamos, Mica, todavía, ¿eh? Y Jorge, no se olvide de subírmelo, por favor. Perfecto. Bueno, goodbye, see you Permiso. next Tuesday, ¿ok? Bye bye. Bye bye. Bye bye, Jorge, bye bye, Mica. Estoy terminando, así que vamos a